como les decía, el ministerio de Jesús empieza por lo sobrenatural. Y es algo como súper chévere porque Jesús no solo como que vino y estuvo como moviéndose en lo terrenal, sino que también hizo como milagros, sanidades, cosas increíbles en lo sobrenatural que la gente como no podía creer de lo que estaba sucediendo. Muchos de esos milagros fueron con sus manos, porque es importante aclarar también que Jesús hizo de todas estas señales, también lo hizo con su voz o incluso hubo veces que solo tocando su ropa ya la gente se sanaba, pero ahorita vamos a enfocarnos solo específicamente en sus manos, que es el tema que nos toca ahorita. Y él con sus manos podía desatar el poder de Dios en la tierra, principalmente para bendecir a personas enfermas, atormentadas o en necesidad. Entonces Jesús con sus manos dio vida. Este ejemplo lo tenemos en Mateo 9:25. Esta charla está hecha específicamente para que pongan atención, porque en las diapositivas no hay tanto texto. Entonces, si no me escuchan, se perdieron. Ya. Ok, entonces está en Mateo 9:25 y dice, pero cuando la gente había sido escuchada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Este versículo fue tomado de una historia eh, en la que la hija de Jairo, que era uno de los principales hombres de la sinagoga, estaba buscando a Jesús porque su hija estaba enferma. Entonces, desesperado fue y le pidió a Jesús que por favor la sanara. Y cuando llegaron, la gente estaba toda alborotada porque la niña había muerto. Pero Jesús tiene completa autoridad sobre la muerte y cuando él llegó, pasó como si solo estuviera enferma y la niña se levantó. Y es un poder inmediato además, porque aquí dice que la niña se levantó, o sea, ni siquiera como, o sea, solo abrió los ojos y ya, y como estuvo ahí media enfermita todavía. No, es un poder inmediato que Jesús, como dice aquí, tomó de la mano a la niña. Solo le tomó de la mano, la niña se levantó, estuvo como súper bien en ese mismo instante. Jesús también con sus manos sanó enfermos. Y aquí tenemos 3 ejemplos. El primero está en Mateo 8, 14, 15 y dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Entonces, ¿por qué puse aquí restauración completa? Porque dice al final que se levantó y les servía. O sea, ella igualito que con la niña, no solo o sea, no solo como que se sanó, sino que en ese momento se sintió con fuerzas, completamente renovada y restaurada como para servir. O sea, uno normalmente cuando se comienza a sanar, digamos que me dio una gripe y estoy ahí que bestia en la cama porque chuta, o sea, no puedo ni respirar por poco. Y es un proceso lento, o sea, me siento cansada, me siento débil y no puedo como que seguir haciendo cosas. Pero cuando Jesús tocó su mano, igual como con la niña, la fiebre la dejó completamente, se levantó y además le servía. Entonces renovó sus fuerzas por completo. El siguiente ejemplo lo tenemos en Lucas 4:40 y dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Entonces, bueno, primero poniendo las manos sobre cada uno de ellos, él puso sus manos sobre ellos para sanarles. ¿Y por qué puse aquí poder total? Porque dice que te traían enfermos de diversas enfermedades. Entonces es un poder que abarca todas las enfermedades, o sea, no es que, solo las enfermedades fáciles, así solo puede sanar gripe. No, o sea, un cáncer puede sanar cualquier enfermedad, dice diversas enfermedades, o sea, es un poder total, completo de cualquier cosa. Y tenemos este último ejemplo que hace alusión al dibujo, que está en Lucas 5 del 12 al 13. Y dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él.
Entonces, tenemos igual lo que vimos antes, al instante la lepra se fue y le tocó, diciendo que quería limpiarle. Ahora, ¿por qué pongo aquí misericordia y amor? Porque vino un leproso, o sea, ustedes piénsenlo, en la Biblia siempre decían que a los leprosos les excluían para no contagiarse, o sea, estaban aislados, ellos no podían ver a las personas, no tenían contacto, es como alguien que esté ahorita con COVID, le aíslan completamente, no pueden tocarle, va a extrañar como todo eso ambiente con personas, va a necesitar como una caricia, incluso en la enfermedad es cuando más necesitas como apoyo, aliento y todo, y es en el momento en el que le aislaron. Entonces es como un poco frustrante, pero Jesús tuvo misericordia y él como este hombre que tenía lepra, debía haber estado como súper triste y en cuánto tiempo no habrá tenido contacto, pero lo primero que él sintió fue las manos de Jesús y abrazándole y diciéndole, ok, quiero que sea sano. O sea, ni siquiera fue como, te toco, pero así como, no, le tocó, o sea, sabemos cómo es Jesús, cómo es su esencia. Entonces, él como solo vino y le abrazó, o sea, seguramente, no dice exactamente que le abrazó, pero yo estoy segura que Jesús fue como tan cariñoso y sabía la situación en la que se encontraba este hombre y por eso lo tocó sin ningún temor de nada y lo sanó. También Jesús con sus manos proveyó. La palabra suena un poquito rara, pero sí existe, estoy segura. Ok, entonces, tenemos esto en Mateo 14 del 19 al 21. Y dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, aquí vemos sobreabundancia, misericordia y amor nuevamente. Sobreabundancia, o sea, a ver, Jesús pudo haber dicho primero como, ok, voy a darles justito, o sea, que ya con un pancito, un pececito ahí que se repartan entre 2 y ya. O sea, que coman nomás, o sea, hasta que aunque sea que no se desmayen ya, chuta para nomás así. Pero no, él dijo, no, yo quiero que se llenen, que queden como completamente saciados y además que sobre. Es como, ok, Jesús teniendo además misericordia y amor. ¿Por qué? Porque ellos fueron a escucharle a Jesús. O sea, Jesús no tenía tampoco como la responsabilidad de alimentarles. O sea, ellos fueron por su cuenta y Jesús también pudo haber dicho, bueno, vinieron, qué bueno, me escucharon, ahora que vayan ellos a buscar su comida, que vayan a ver cómo se alimentan. Yo ya les di la palabra, ya les alimenté espiritualmente, hasta ahí quedé. Pero Jesús no es así. Él es un hombre tan maravilloso. Entonces dijo como, ok, yo les voy a alimentar bien. O sea, no se van a ir de aquí con hambre, ni se van a desmayar en el camino. O sea, yo les voy a como que servir completamente porque Él vino a servir. Entonces, hizo todo esto como completísimo, así. Y bueno, vemos que no es para nada limitado su poder, que puede hacer hasta que sobre. Y imagínense cuántas personas eran. O sea, tampoco es como que, les di de comer a 50. O sea, aquí dice, eran 5,000 hombres sin contar mujeres y sin contar niños. Eran un montón y además sobró y todos estaban llenos. O sea, increíble. Y con sus manos hizo todo esto. Tomando los panes y bendiciéndolos y partiéndolos él con sus propias manos, salió toda esa provisión increíble. También Jesús con sus manos bendijo. En Marcos 10, del 13 al 16 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Y por qué puse aquí importancia? Porque, bueno, primero, en ese tiempo las bendiciones como eran súper importantes, sobre todo en el pueblo judío, siempre como que buscaban estar como bendiciendo a los hijos y a las generaciones y todo. Imagínense como la bendición del mismo Jesús, o sea, wow. Entonces, obviamente los padres querían que vayan
sus niños a recibir esa bendición. Y la bendición implica protección, consagración, desear cosas buenas. Es como algo que incluso para las generaciones, todo, o sea, entonces era algo súper, súper, súper importante. Ahorita también, pero igual en la época y en el contexto en el que nos encontramos era como aún más importante. Y Jesús incluso se indignó de que los discípulos no quisieran porque él también sabía esa importancia de que los niños, es más, estuvieran con esa bendición para que puedan como que continuar con esta consagración, protección y todo a las siguientes generaciones de su pueblo. Así que pues le dio la importancia a esta bendición y dijo que yo quiero bendecirlos. ¿Y cómo los bendijo? Con imposición de manos. Les puso las manos sobre ellos y los bendijo. Y bueno, esta práctica de imposición de manos se ha dado también desde antes de Jesús. Y ahí tenemos estos ejemplos en Génesis y en Números que les puse ahí para que si quieren los puedan revisar después. Pero bueno, nos vamos a enfocar un poquito más en después de Jesús también las personas vieron su ejemplo y siguieron haciéndolo. Entonces en Hechos 13 del 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. ¿Y para qué dice aquí? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, ¿por qué les bendijo y para qué les impuso las manos? Para que vayan y obren, para que hagan cosas grandiosas. Y bueno, ya vamos a ver eso un poquito más adelante, pero esto tenemos en imposición de manos, la bendición también es súper importante. Y ahora vamos a ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús todo eso hizo con el poder de Dios. Y que tenemos primero al Padre que también hizo con su mano cosas increíbles, como digamos por su propia cuenta, con sus propias manos. Él también hizo cosas maravillosas antes de enviar a Jesús a que sea sus manos físicas en la tierra. Entonces, Jesús con sus manos creó. Tenemos en el Salmo 119, 73, dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Tus manos me hicieron y me formaron. Formación. O sea, ay, no, esto o sea, a mí se me eriza toda la piel. Es como, ¿se imaginan como el Dios del universo? Como solo formándonos, o sea, y dice formándonos, no es como que solo como que, ay, ya nos topó así, dijo, ya están hechos, ya, suficiente, no, Él nos formó, o sea, se dio como el tiempo de moldear cada parte de nosotros y es como tan increíble, o sea, alguien que hizo, solo vean por la ventana y como que ven cosas como, wow, así solo el cielo, las nubes, como todo, los árboles, es como algo muy grande, así como muy, muy importante, pero nosotros también somos así de importantes y nos hizo como cada cosita, y no solo lo que vemos por fuera, imagínense todo nuestro sistema como por dentro, o sea, somos una obra maestra y no nos damos cuenta de eso y solo nos quejamos full de que, ay, no me gusta esto de mí, no sé qué, y así, pero Él nos hizo tan perfectos y como que nos formó cada pedacito de nosotros. No sé si tengo aquí alguien que estudie medicina, pero seguramente puede entenderlo mejor como por dentro también como somos tan perfectos, cada cosa se conecta, es algo increíble. Y esta formación y todo esto nos lleva a Isaías 64:8 que dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Como barro, así como un niñito haciendo un muñequito de plastilina, así Jesús como, bueno, Dios con sus manos, porque wow, o sea, sus manos todas impresionantes, solo nos formó así como perfectos. Entonces, la mano de Dios también demostró autoridad. Esto lo tenemos en Isaías 52:10 y dice, Jehová desnudó su brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Jehová desnudó su santo brazo. Estaba buscando como
interpretaciones y cosas así chéveres como de desnudó su santo brazo, porque es como una frase bastante como elaborada, como desnudó su santo brazo. Y yo decía, ¿cómo será eso? O sea, entonces yo veía en mi investigación y todo, que cuando alguien como que, no sé, está como tal vez enojado o como quiere defender a alguien, no sé si han visto, pero debe hacérseles como la relación de que solo como que te haces así y como que estás listo como para defender, como para pelear. O sea, te alzas las mangas porque es como que nada me estorbe y yo como voy a defender lo mío, voy a como pelear por lo mío. Y es eso, o sea, es como desnudar su brazo. Y también hay otra como interpretación de esto, de que hay algo que se nos cayó, no sé, en un hoyo o en algún como lugar difícil de alcanzar y nosotros nos desnudamos el brazo para que igual la manga no se manche o lo que sea, para meter como nuestra mano y sacar eso importante que se cayó en un lugar como angosto. Y así él es con su pueblo. O sea, él se alza las mangas y hace lo que sea por defender a su pueblo. Por eso puse aquí la palabra defensa. Y eso también nos lleva a Zacarías 2:8 que dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Entonces, él ve a su pueblo, a sus hijos, como la niña de su ojo. O sea, la niña de sus ojos, la cosa más preciada, y entonces él quiere como defenderlos y qué importa como todas las naciones que les hagan daño, no, o sea, como, y bueno, aplicando hacia nosotros también, o sea, quien quiera que nos haga daño, él va a estar ahí con su mano poderosa demostrando la autoridad que tiene y defendiéndonos y sacándonos de los lugares en donde nos están haciendo daño, en donde nos están maltratando o lo que sea. Él está dispuesto a defendernos como sea y va a desnudar su brazo y se va a poner en posición de pelea para estar como que nosotros nos sintamos protegidos y que sepamos que Él tiene toda la autoridad para protegernos. La mano de Dios también demostró poder. En Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Esta parte de la Biblia nos habla del cántico de Moisés y María, después de uno de los momentos más difíciles del pueblo de Israel, que fue justamente la persecución del faraón de su ejército cuando cruzaron el mar. Ellos tuvieron este cántico de agradecimiento a Dios y le decían, tu diestra, tu mano derecha, porque bueno, diestra, para los que por si acaso, no, no le capten por ahí, tu diestra, su mano derecha, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Entonces les dio salvación y libertad con su mano. Abrió el mar, así de simple. Solo abrió el mar, nada más. Se imaginan igual, eso es como... Y permitió también que pasen y que los del ejército, los enemigos, se quedaran ahí en el mar. Él tuvo el poder de, así de fácil, abrir el mar, cerrar el mar. Y les salvó, les dio libertad. Por fin pudieron como salir de esa opresión, de esa esclavitud. Y es súper lindo, así para nosotros también va a ser así, va a abrir puertas de bendición para que nosotros no estemos esclavizados de algo que nos hace daño y nos va a abrir puertas de bendición así de fácil como abrió el mar. Entonces ahora que vimos a Jesús y que vimos al Padre, vamos a ver cómo se complementan, cómo los dos trabajan juntos de una manera tan increíble y cómo también ese trabajo en equipo, digámoslo, que igual son uno, ¿no? Pero pues separados y en uno es increíble, simplemente es increíble. También para nosotros como ese trabajo en equipo, todo hermoso. Ok, entonces tenemos en Juan, ay, espérenme que se me... Juan 5:19 dice, respondiendo entonces Jesús, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.
Entonces, claro, Jesús vio todo lo que Dios hizo, de lo que acabamos de ver, con su mano, y Jesús ve lo que hace el Padre y entonces le imita. Y dice, yo también voy a hacer lo que hace mi Padre, y voy a usar mis manos, y voy a usar ese poder de Dios para bendecir, para ayudar, para ser como ese canal de bendición para mi pueblo, para mis hijos, para mis escogidos. Qué hermoso. Entonces, sí, Jesús hace lo que hace el Padre. ¿Y dónde estamos nosotros? En todo este como proceso de que Jesús, de que Dios hacen como cosas maravillosas con sus manos, ¿dónde estamos? Entonces, en Juan 10, del 27 al 30, dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en las manos de Jesús, estamos en las manos del Padre, estamos como protegidos con esas manos tan poderosas, esas manos que abrieron el mar, esas manos que demostraron poder ante las naciones, esas manos que sanaron enfermos, esas manos que hicieron milagros, que tienen autoridad sobre la muerte, estamos ahí. O sea, ¿qué más podemos pedir? Estamos en las manos que tienen todo ese poder y nadie nos va a poder sacar de ahí. O sea, ya, lo tenemos todo, nadie nos puede sacar de las manos más poderosas. Él pagó el precio también, que fue su sangre, y ahora vamos a ver ya cómo esto tiene la aplicación hacia la sangre derramada. Estamos en sus manos, Él nos da vida eterna, tiene toda la autoridad para tenernos en la palma, y es esa misma palma donde entraron esos clavos. Es esa misma palma que fue atravesada, como vimos al principio, que fue horadada, pero estamos ahí, y Él justamente tuvo esta como acto tan importante para darnos a nosotros también esa autoridad y ese poder. Entonces tenemos en Juan 14, 12, que dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿para qué Jesús derramó esa sangre? Para que nosotros podamos tener ese poder, y no solo tener el poder y ya, sino, como dice aquí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. O sea, nos dio el poder de hacer sus obras y hacer cosas más increíbles para la extensión de su reino, para bendecir a los demás, para ser sus instrumentos. Es muy, muy hermoso, y es triste también saber que como Jesús tuvo que ser así de maltratado y de recibir como todo esto para que nosotros podamos tener eso. Entonces, tenemos que usarlo, tenemos que hacer que ese sacrificio valga la pena. O sea, que todo lo que Jesús pasó pueda ser como algo en serio útil. Y nosotros tenemos ese poder que Él nos transfirió con este derramamiento de sangre. Y en el versículo dice el que en mí cree. Entonces, solo basta con creer. Tampoco es que nosotros tenemos mucho que hacer. O sea, no es que, ay, no, si es que tú escalas el monte de los olivos, ahí vas a poder tú tener esta autoridad y este poder. No, Él te dice, el que en mí cree. Y fin. Cree en ese sacrificio, cree. Ten fe en lo que estás, en lo que Jesús hizo y en lo que te está permitiendo hacer. Y para nosotros poder utilizar este poder y esta autoridad que Jesús nos entrega dones que son entregados a través del Espíritu Santo. Y estos dones, bueno, hay un montón de dones. Algunos son de las manos, pero es importante como conocerlos porque pues son herramientas que el Señor nos da para poder demostrar ese poder y hacer que ese sacrificio valga totalmente la pena en esta tierra y podamos nosotros contarle al mundo lo que Jesús hizo por nosotros y la autoridad y el poder que tienen sus manos y que nos la pasó a nuestras manos. Entonces solo como miren sus manos y se parecen como tan simples, pero no, tienen como
un trasfondo increíble, un poder hermoso que Jesús nos lo pasó. Y bueno, entonces tenemos en Efesios 4, del 7 al 13, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué somos llamados a hacer? A hacer la obra del ministerio, a llegar a la altura de Jesús, a lo que Jesús hizo. Él, como vimos al principio, tuvo un ministerio increíble que se caracterizaba por moverse en lo sobrenatural. Y ese es nuestro llamado, a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a lo que Él hizo y como Él mismo nos dejó diciendo, hacer cosas mayores. ¿Y para qué? Para la extensión de su reino, para la obra del ministerio. En 1 Corintios 12, del 6 al 11, tenemos específicamente los dones que son entregados. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces nos entrega estos dones como Él quiere a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer su obra. Y es importante saber que no son estos dones para engrandecernos, no es para que nosotros digamos, ay, sí, es que yo puedo hacer milagros, o sea, permiso, yo soy la persona más importante del mundo porque yo puedo hacer milagros, yo puedo sanar, disculpen, aquí yo soy la más importante. No, no, es para que Jesús se glorifique y decir, ¿saben qué? Yo puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque Jesús hace más de 2000 años murió en una cruz por mí, para que yo pueda hacer esto, para que yo pueda bendecir a las personas, para que yo pueda contarles de esta salvación. Entonces, ya, o sea, es eso. Y siempre tener nosotros en nuestra cabeza, no soy yo la que hago esto, es el poder de Jesús que se manifiesta en nosotros y en este caso en nuestras manos. Y ahí está el muñequito de Jesús diciendo, aquí estoy y esta es mi mano que yo te entregué. Este es como el poder de mi mano que yo te di para que tú puedas servirme, para que tú puedas extender mi reino y para que tengas todas estas facilidades, todas estas bendiciones y que puedas transferirlo y puedas dejar mi nombre en alto, que es a la final nuestra misión.